Bueno, bienvenidos a todos los que se conectaron. Muchas gracias por atender este llamado. Eh, a las personas pues que no se han conectado antes a los webinars que hacemos en Firmamento, pues les contamos. Este webinar está enfocado en el tema del consumo responsable. Hoy contamos con 3 invitadas muy interesantes que ellas ya enseguida se van a presentar. Antes, pues yo cuento brevemente de qué se trata Firmamento y de qué se trata el Club de Agentes de Cambio. Firmamento es una consultora en herramientas de emprendimiento social y marketing digital. También estamos como enfocados en la generación de programas de impacto. Tenemos un interés especial pues en temas sociales, en temas ambientales. Precisamente por esto nace el Club Agentes de Cambio, que reúne a personas de diferentes lugares del país, con diferentes perspectivas, con diferentes ideas, diferentes campos de conocimiento, que lo que tenemos en común es una inquietud especial por esos asuntos que nos ocupan a todos, que nos retan de diferentes maneras. Y el propósito de este club es identificar ciertos retos que podemos afrontar como colectivo, tomar acción frente a ellos. Este ciclo de webinars lo vamos a hacer alrededor de cuatro temas específicos. Ya tuvimos el primero, que fue sobre educación, que será sobre consumo responsable. Después seguirá un conversatorio sobre ciudadanía y el último es sobre salud mental. Entonces, pues también para que estén todos muy pendientes y se conecten a los webinars que siguen. En esta ocasión, pues como les contaba, vamos a hablar sobre consumo responsable. Tenemos 3 invitadas muy especiales, Claudia, Juliana y Paola, que están muy familiarizadas con este tema. Sus proyectos en sus campos de expertise se han dedicado a trabajar en el marco pues de esta temática. Entonces yo ya les daré como la palabra a ellas para que se presenten. Si quieres, Claudia, puedes empezar tú contándonos un poco de ti, a qué te dedicas y cómo todo esto se relaciona con este tema que vamos a tratar hoy. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Mi nombre es Claudia Patricia Guitis, pues voy ahí con el tapabocas por cuestiones de seguridad, que estoy en la casa de mi mamá, que es un adulto mayor. De todas maneras, bueno, les cuento un poco sobre mí. Claudia Patricia Guitis, yo soy de Popayán. Vivo desde hace muchos años, 22 años en Alemania, pero ya antes estudié en Italia, o sea que llevo prácticamente 26 años fuera del país, de Colombia. Sin embargo, bueno, eso es decir, fuera del país, ¿no? Siempre he estado conectada con Colombia. De hecho, la asociación que represento, que es la diversidad, pues viene trabajando desde hace varios años con proyectos de desarrollo sostenible en áreas de la parte agrícola, de la parte ambiental. Nosotros, digamos, somos un grupo de profesionales interdisciplinarios en Alemania de diferentes nacionalidades, principalmente latinos, claro, hay varios colombianos, pero también hay gente de Perú, hay gente de África. Y la idea nuestra o nuestros 3 pilares son la educación. Realizamos actividades de educación en Alemania, en los colegios, en otras escuelas, como las escuelas del pueblo, también en universidades. Hemos dictado algunas charlas sobre temas que son consumo responsable, precisamente, como temas que son el comercio sostenible, el comercio justo, temas como la Amazonía, temas como, Consuelito, como la Amazonía, temas como el desarrollo, digamos, de actividades que tienen que ver con la sostenibilidad y con la utilización de recursos naturales, como son, por ejemplo, la industria de los celulares, también la minería ilegal y tantos otros temas que, digamos, tienen que ver
de alguna manera con sostenibilidad, con desarrollo sostenible y con los temas que manejamos. Yo soy ecóloga graduada aquí en Colombia y con una especialización en tecnologías energéticas y ambientales. Y como les digo, pues con la diversidad ya ahorita en este momento, aunque no estoy, digamos, activa con la diversidad, estoy haciendo una estadía que se ha prolongado debido a esta pandemia, pues más de lo debido, ya debería estar en Alemania, pero pues me alegra tener la posibilidad de intercambiar tantas actividades con otras personas. Aquí estoy como Diáspora Fachkraft, se llama eso, que sería como una experta de la diáspora que quiere de alguna manera hacer algún trabajo en su país y bueno, el gobierno alemán nos da esta posibilidad de venir a nuestros países, trabajar en lo que consideramos que debemos hacer o en nuestros proyectos y encima pues nos dan una ayuda obviamente económica. Así que en este momento estoy asesorando a una cooperativa agrícola de campesinos que hacen productos, que producen productos orgánicos en el Valle del Cauca y el Cauca, que se llama BioValle y que tienen una planta de transformación en Ginebra Valle que en el momento se está, digámoslo así, está un poco parada pues debido a esta situación y estamos viendo cómo le podemos ayudar a estos campesinos para que ellos puedan seguir vendiendo sus productos y de alguna manera poder asegurar su sustento. Bueno, Claudia, muchas gracias y bienvenida. Ahora, si quieres, Juliana, nos cuentas también un poco sobre ti. Perfecto. Hola a todos y todas. Bueno, como nos introdujeron, mi nombre es Juliana Costa Jaramillo. Digamos que esto pasó de ser mi trabajo a ser mi estilo de vida. Realmente todos los días lucho por la sostenibilidad, trato de tener una vida coherente en los temas de desarrollo sostenible y todo esto ocurre en el momento en que yo estaba trabajando en Alpina, pues una compañía multinacional que, digamos, invertía muchísimo en estos temas de desarrollo sostenible, de cómo poder transmitir esto a los consumidores, tenerlo en su cadena de valor, pero yo veía que realmente todo esto no se estaba desarrollando y allí decidí hacer una maestría en desarrollo sostenible en Australia. Haciendo esa maestría en desarrollo sostenible en Australia, yo digo que a mí me cambió la vida, muchos dicen que me la compliqué, pero realmente lo que esta maestría hizo fue realmente entender cómo son todas las conexiones que tenemos, cómo realmente se tienen que hacer unos cambios sistémicos en la forma en la que alcanzamos progreso en los diferentes países y desde el punto de vista científico entendí la urgente necesidad que tenemos de tomar medidas. Después de esto, pues ya con la maestría en Australia tuve la oportunidad de trabajar con gobierno en un gremio que se llamaba Sustainable Business Australia, entonces era muy chévere porque uno tenía como la interacción entre gobierno y el sector privado, viendo como de una forma hacia futuro qué iba a pasar en Colombia, pero pues estando allí que empezó pues todo un poco antes que en Colombia, viendo cómo las cosas salían bien, cómo las cosas salían mal. Por ejemplo, en Australia me tocó trabajar en defender que no quitaran el impuesto al carbono y perdimos. Eso fue un tema que me dio muy, muy, muy duro porque allí entendí que en Colombia se iban a venir temas de gran importancia a nivel gubernamental y empresarial que de pronto iban a necesitar personas y allí empecé a sentir la necesidad de regresar. Sin embargo, estando en Australia pude trabajar en otras empresas, digamos, muy parecidas como Alpina, se llamaba Sanitarium, y bueno, y con diferentes empresas grandes, porque allí hay algo muy importante que pues cita el tema del día de hoy, allá el poder del consumidor mueve la industria. Y digamos que el consumidor allí está demandando todo el tiempo productos que sean responsables, que es lo que vamos a hablar ahorita más adelante. Entonces allí todo gira alrededor de cómo podemos satisfacer esa necesidad del consumidor. Luego de eso regresé a Colombia, comencé mi empresa y la asociación, mi empresa en Colombia y la asociación civil que les invito a que nos sigan en redes, que es The Tree School, que la creamos con unas amigas mexicanas.
Realmente estas dos han perdurado en el tiempo porque creo que han entendido esa necesidad del cambio de la industria. Las dos están viendo golpeadas por lo que está sucediendo hoy en día. Digamos, en la primera empresa que nosotros creamos acá en Colombia, pues tenemos soluciones para el desarrollo sostenible para personas vulnerables. Las Naciones Unidas nos patrocinó el proyecto, se llama Samanea. Ha funcionado hasta en 4 ciudades y así como ha funcionado nos ha tocado desmontarlo y hoy en día funciona solamente en Cartagena, pero pues es un proyecto exitoso, un proyecto de ciudad que tuvo alianzas de todo tipo. También en Cartagena trabajé con la cooperación inglesa con CDKN, Climate Development Knowledge Network, manejando el plan de cambio climático de Cartagena. Y después de eso volví al Quindío a manejar el plan de cambio climático del Quindío como directora de Desarrollo Rural Sostenible en la gobernación. Fue la primera vez que trabajaba con gobierno, fue un tema, puedo decir que de todo lo que yo he trabajado, que trabajo en multinacionales, en emprendimientos, de todo, trabajar con gobierno puede ser lo más difícil y lo más retador que puede existir, y entiendo por qué muchos cambios son difíciles de que se den. Es uno como nadando en la miel. Entonces, se hicieron muchas cosas igual. Por ejemplo, logramos bajar recursos al Quindío por más de 14.000 millones de pesos, en recursos de regalías para la implementación del plan de cambio climático de acá, y se hicieron muchísimos otros temas alrededor de esto. Hoy en día estoy trabajando en una consultoría específicamente con Fondo Acción, que logra implementar la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, que es de gobierno nacional, que la lidera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a nivel local, que creo que es una mirada muy, muy importante. Y pues de esa misma forma, pues también seguimos promoviendo todas las iniciativas que tenemos desde Tree School y en Samanea, pues en Cartagena, con el proyecto también de Dona un Árbol, que es uno del que vamos a hablar el día de hoy. Y asimismo, he venido siendo parte de 2 organizaciones internacionales, una que es IUCN, International Union for Conservation of Nature, en el Comité de Educación y Comunicación, que creo que allí nos hace falta activarnos muchísimo más, y también una iniciativa del Foro Económico Mundial, se llama Global Shapers, y logramos pues abrir un hub en Armenia. Y digamos que todas las iniciativas que tenemos alrededor del hub son para incentivar a los jóvenes a liderar iniciativas frente al desarrollo sostenible. Entonces, estas son pues algunas de las cosas en las que he trabajado y que pues me gustaría compartir las experiencias del día de hoy para que mucha más gente se inspire a cambiar, que es el objetivo por el cual estoy acá el día de hoy. Bueno, Juliana, muchas gracias por contarnos todo esto y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Ahora podemos seguir con Paola, también que nos cuente un poco sobre ella. Gracias, bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que al igual que Juliana, esto se convirtió en un estilo de vida. Yo soy ingeniera industrial de profesión, pero casi que ambiental ya después de todo el bagaje que hemos tenido. Nosotros arrancamos, una vez terminamos, digamos, cuando terminé la universidad, decidí que quería emprender. Soy emprendedora neta de corazón, entonces nunca quise emplearme como tal. Y en ese entonces constituimos una empresa llamada Biogestión, en la que nos dedicamos netamente al tema ambiental, específicamente en el tema de manejo integral de residuos domiciliarios principalmente. Estuvimos trabajando de la mano con el relleno sanitario Doña Juana para la implementación de una planta de manejo de residuos sólidos. En ese caso íbamos a tener más de 1.200 toneladas procesadas directamente en el relleno, con una empleabilidad muy alta. Tuvimos unas negociaciones muy magníficas con el tema de recicladores. Fue un proyecto bien bonito. Lastimosamente, como bien lo decía Juliana también, el tema público es un tema bastante complejo aquí en Colombia, y esa estructuración y ese desarrollo de proyecto no pudo culminarse como tal. En esa época sufrimos un tema de residuos compleja con las administraciones en ese entonces,
lo que nos llevó a volcarnos como tal, ya no hacia el sector público, sino hacia el sector privado y ayudar entonces a las empresas a que empezara a manejar adecuadamente sus prácticas ambientales a nivel de tema de manejo de residuos y de los excedentes industriales que tenían, de ver cómo podían reducir ese impacto y casi que, digamos, nosotros en el tema del consumo responsable estamos como al final de la cadena. Todo el mundo genera como toda la parte de captación de residuos, de transformación, pero al final como que a veces nos olvidamos qué pasa al final de todos esos productos y al final que todo eso se convierte en un residuo. Entonces nosotros lo que hicimos fue empezar a buscar la manera de cómo podemos conectar esos residuos finalmente con un aprovechamiento real y poder generar una trazabilidad y poder generar verdaderamente una economía circular y una economía colaborativa. Así arrancó un proyecto que nosotros tenemos hoy actualmente operando en el Centro Internacional de Bogotá con una asociación que maneja diferentes tipos de empresas de todo tipo, grandes, pequeñas, de diferentes sectores, en donde logramos implementar un proyecto de economía colaborativa en torno a este manejo y en torno a la educación como tal en este sentido. Cuál es la importancia de manejar adecuadamente los residuos, de cuál es la importancia de empezar a pensar también cómo voy a utilizar en mi proceso de productivo y en mi proceso de servicio o en mi proceso educativo, o incluso también tenemos conjuntos residenciales dentro de estas campañas, cómo les ayudábamos a cada uno desde su perspectiva y desde su quehacer, cómo ser más coherentes y cómo reincorporar otra vez entonces esos residuos al mercado. Y básicamente eso es lo que nosotros hoy en día, con todo el tema de transformación digital, lo convertimos en una experiencia real a través de nuestra empresa Symbiotic, que maneja un portal para la gerencia de residuos online. Es decir, nosotros conectamos, somos integradores de la oferta con la demanda, para lograr generar esa economía, esa economía circular y para poder lograr también que podamos generar una trazabilidad. ¿Cuál era mi dolor? Nosotros tuvimos que viajar por Colombia viendo rellenos sanitarios, viendo contaminación de aguas por contaminación de residuos, viendo cómo trabajaban las personas en unas condiciones que no eran óptimas, y a partir de eso empezamos a adoptar, tanto como empresa, y también como familia, como persona, unos hábitos y digamos que un estilo de vida, de una forma de vivir de una manera responsable y más coherente cada vez. Entonces, pues es también un poco lo que quisiéramos como compartir hoy con todos ustedes. Perdón, te estoy oyendo cortado. Bueno, Claudia, ¿le estabas oyendo entrecortado a Paola? ¿Será que hay un tema ahí de señal con Claudia? Porque, bueno, yo le escuché bien a Paola, no sé, Vivi, Pati. Sí, yo también la escuché súper bien. Sí, acá me están diciendo que también se escuchó bien. Bueno, de pronto puede ser ahí un tema de conexión de Claudia. Pero bueno, muchas gracias a Claudia, a Juliana y a Paola por esa presentación. Yo creo que ya podemos entonces entrar en materia con lo que venimos a conversar acá. Entonces le paso la voz a Pati para que conversen con ella. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Creo que todos nos sentimos muy orgullosos de estas mujeres tan talentosas, emprendedoras que nos están acompañando el día de hoy. Y bueno, entrando en materia, sí, los participantes de este webinar, pues pertenecemos a diferentes sectores de la economía. Todos coincidimos en un gran pilar y es que somos emprendedores conscientes. Entonces, desde todas nuestras perspectivas y desde todas nuestras vivencias personales, podemos llegar a tener definiciones bastante diferentes o particulares de lo que significa el consumo responsable. Entonces, nuestra primera pregunta queremos que esté enfocada a eso, a poner una definición, digamos, homogénea o sobre la mesa para arrancar este conversatorio de qué es el consumo responsable desde sus perspectivas y desde sus experiencias. Entonces, si quieren, arrancamos en el mismo orden. Primero Claudia, luego Juliana y
y cierra Paola. Entonces les dejo el micrófono para que arranque Claudia. Claudia. Sí, aquí estoy. Lo que pasa es que estaba escuchando muy entrecortado y por eso no escuché cuál es la pregunta. Ok, Claudia, sí, mira, queremos arrancar el conversatorio poniendo sobre la mesa una definición de lo que es el consumo responsable, desde tu experiencia, desde tu perspectiva, desde toda esta vivencia que nos cuentas a través de tu trabajo. Esa es la primera pregunta, ¿qué es el consumo responsable? Bueno, para mí el consumo responsable tiene mucho que ver con la sostenibilidad de alguna manera, ¿no? O sea, el consumo responsable, nosotros consumimos todos los días y todos los días creamos un impacto en las personas, en el medio ambiente, ya sea el café de la mañana, el medio de transporte, el trabajo, la compra de la ropa o la elección de qué nos vamos a ir a cenar esta noche. Todas estas decisiones, digamos, que nosotros tomamos afectan obviamente una situación económica y social de las personas y tienen un impacto obviamente en el medio ambiente. La fabricación de productos también tiene un gran potencial de influir en nuestra huella ecológica. Es importante reconocer y utilizar ese potencial. Si todas las personas de hoy y en las futuras generaciones, digamos, tienen derecho, obviamente, a tener la misma calidad de vida y el uso de los recursos que nosotros estamos teniendo. Y en esto, digamos, es compatible más o menos esta definición con lo que es la sostenibilidad, que es tratar de tener un equilibrio entre los recursos, la economía y la parte social, ¿no? Nosotros, desde mi experiencia en Alemania, digamos, lo que tratamos es de sensibilizar más que todo a los jóvenes y a los estudiantes de los colegios. Desde la quinta clase hasta la clase 11 prácticamente, estamos haciendo este tipo de charlas de consumo responsable y los llevamos a prácticas muy elementales, como preguntarles qué se comió esta mañana en el desayuno. También en Alemania, como en Australia, en otros países industrializados y del primer mundo, así llamados, obviamente el consumo es algo que hace parte de la vida de las personas de una manera muy intensa. Y la finalidad de esto es darles a conocer a esos estudiantes y a esos jóvenes, porque es allí donde tenemos que prácticamente atacar, digámoslo así. La parte de la educación es fundamental para que se logre un cambio de perspectiva. Entonces vemos allí un potencial enorme en los niños y en los jóvenes de ponerles este tipo de preguntas, ¿no? A veces, muchas veces ni saben de dónde viene, por ejemplo, el jugo de naranja que se tomaron o de dónde vienen los huevos que se comieron o el pan que disfrutaron, ¿no? O sea, los llevamos a cosas muy simples, pero que hacen parte de la cotidianidad y a veces nos damos cuenta que resulta que las cosas que nos estamos comiendo pues vienen de otros países, vienen de Latinoamérica. Entonces, el consumo de ellos sí tiene que ver con nosotros, porque tiene que ver con ese café que se toma el papá y la mamá en desayuno, que viene de Guatemala o que viene de Colombia, o el chocolate que te tomas. Entonces, es simplemente llevarlos a esa perspectiva de por qué lo que nosotros consumimos allá interfiere obviamente en la vida acá. Vivimos en un mundo globalizado donde todo está interconectado. Entonces, desde esa perspectiva, hacemos, digamos, prácticas muy elementales, pero que nos llevan perfectamente a plasmar esa sensibilización y a que ellos tengan ese efecto, ajá, ¿por qué? Ok. ¿Y qué tipo y les hacemos de alguna manera paralelos, ¿no?
con otras realidades como y si pudiéramos consumir esto o comprar en esta o en esta tienda donde sabemos que hay productos que vienen de nuestros países pero que son vendidos a unos precios mayores porque precisamente allí viene el nombre del agricultor Pepito Pérez que está en la finca de Antioquia o del Valle del Cauca. Y entonces ya nos crea una relación mucho más íntima, digámoslo así, y más directa con lo que yo estoy consumiendo. Lo mismo lo hacemos también con las prácticas que hacemos o con las capacitaciones que hacemos en la parte de los textiles, que es algo, pues es una empresa, es una industria a nivel del mundo que tiene muchísimos partes negras y grises, ¿no? Por cuanto esa cadena es totalmente insostenible, sobre todo pues los almacenes que hay como Primark en Alemania o Kik, estos almacenes donde venden blue jeans a 2 euros, ¿sí? Entonces les tratamos de explicar a los estudiantes por qué no tendrían que consumir ese producto de 2 euros. Primero los llevamos a preguntarse si es necesario realmente consumir ese bien que quieren adquirir. O sea, hacemos dentro de ese consumo responsable un chequeo del consumo. ¿Necesito realmente esto que me voy a comprar? Si es un handy, por ejemplo, o un celular, ¿lo puedo reparar? ¿Puedo alquilarlo? ¿Puedo rentarlo? ¿Puedo prestarlo? ¿Puedo reciclarlo? ¿Puedo darle un buen uso? ¿Puedo deponerlo? ¿Estoy haciendo con esto un consumo responsable? ¿Puedo compensar ese consumo? ¿Puedo compensar ese gasto de CO2, esa huella que ha creado ese elemento, ese producto que he comprado eh, en una tienda? Entonces, estas son las cosas, como te digo, que parecen muy elementales, pero que van muy al fondo digamos, del concepto mismo de lo que es el consumo ya en este tipo de poblaciones, que son los estudiantes. Y nos damos cuenta que ellos ni siquiera lo han pensado, que realmente consuman por consumir. Y que cuando uno les muestra las fotos y los videos de las fábricas de la India, donde muere tanta gente enferma por toda la cantidad de químicos que utilizan, y que eso llega a nuestros almacenes en Alemania, exactamente hasta con el mismo olor pavoroso de esos químicos. Entonces es allí donde nosotros creamos esa relación y por muy brutal que sea, pues les presentamos la realidad tal como es, ¿no? ¿Cuántas personas se suicidan, digamos, porque no pueden pagar un crédito en esos países, por ejemplo? ¿O cuántos no pueden pagar su habitación porque tienen que trabajar en una fábrica donde les pagan unos salarios irrisorios? Y así sucesivamente. Entonces, lo nuestro es muy práctico y llega mucho a la realidad. Nosotros llegamos con desayunos a las clases de ellos. Nosotros llegamos con desayunos biológicos, por ejemplo, con productos de la cooperativa BioValle, y les hablo de las personas a las cuales ayudamos en nuestros proyectos y les hablo sobre el café que vende el discounter, que es el Lidl o el Aldi o la gran superficie que hay en Alemania que vende todo a huevo. Y les tratamos de hacer entender por qué ese consumo puede interferir también en vivir o morir para mucha gente en otros países, ¿no? Y, y de eso se trata, y como te digo, no solamente a nivel, digamos, de la parte agrícola, que es, digamos, un tema que me interesa muchísimo y en el cual me he enfocado mucho, pero también va hacia el consumo de recursos como la minería, de recursos de minería y elementos pues que están muy utilizados en la actualidad como el tantán, como sí, todos los elementos, digámoslo así, el cobre, el oro, todos los elementos que tiene un celular y los llevamos a pensar realmente si es necesario comprarme el último modelo de celular. Y si no es mejor pensar en esa
digamos, en ese 9R, ¿no? En ese reparar, reutilizar, reconstruir, reusar, que es lo que estamos hablando todos los días, pero que de pronto no lo llevamos a la práctica porque a veces no sabemos o no tenemos interés. Y de hecho en Alemania ya se han creado muchas iniciativas nuevas, como por ejemplo el taller de reparaciones, donde tú llevas tu celular y te lo pueden reparar prácticamente. Hay la iniciativa de el celular justo, que es el celular precisamente que se puede reparar. Y así sucesivamente en los colegios y en estos sitios se realizan también semanas culturales, como se llaman Project Tagen o Project Woche, la semana de los proyectos, donde pues uno tiene la posibilidad de presentar realmente todo el espectro, digámoslo así, de lo que es la actividad, por ejemplo, de los campesinos acá y de cómo producen los productos. Y entonces ahí es cuando uno se da cuenta que los estudiantes llegan y le dicen a uno muchas cosas que te hacen sentir bien, ¿no? Como dice, ay, mire, yo eso no lo sabía y qué bueno. Y usted trabaja con ellos y dónde trabajan los niños y si estudian. Y entonces empiezan a preguntar otras cosas ya, digamos, que van más allá del consumo mismo. Entonces, Genial, muchas gracias, Claudia. gracias, ya. Gracias por compartir. Juliana, abrimos el micrófono para que nos ayudes con tu perspectiva y tu experiencia para poner sobre la mesa una definición de consumo responsable. Perfecto. Yo lo resumiría en 3 cosas. La primera es que el consumo responsable cambió su importancia para el mundo antes y después de la pandemia. En esa primera instancia cambió porque ya no es un tema de que consumo responsable para ayudar a la naturaleza, sino consumo responsable porque en la naturaleza todo está conectado. Y si no somos responsables desde nuestro consumo, este es uno de los campanazos, solo uno de los campanazos, de los muchos que se han visto, solamente que este nos tocó a todos al mismo tiempo. Entonces, creo que ese es como el primer tema del consumo responsable y es la interconexión que tiene la naturaleza y que todo está conectado, ¿sí? Y no es por la naturaleza, sino porque estamos todos en la casa común que se llama planeta. Es como lo primero que definiría yo del consumo responsable. Lo segundo que definiría el consumo responsable, muy articulado a lo que nos contaba Claudia, muy interesante de toda esa experiencia de cuenta ya de Alemania, es el pensamiento sistémico y el pensamiento crítico de cómo las personas a raíz de que van haciendo consumo responsable entienden de que las cosas vienen de un lado y terminan en el otro lado. Ese sería como el segundo tema para que se nos quede en la cabeza de consumo responsable. Pensamiento crítico de que no es que las corporaciones son todas muy responsables y es que el gobierno va a regular que todo esté bien, o sea, no, hay que ponerle pensamiento crítico a eso y el pensamiento sistémico desde entender que todo viene de un lugar y va y termina en otro lugar. Entonces eso es lo segundo, que tenemos que entender, como lo decía Claudia, de dónde vienen las cosas que consumimos y dónde terminan las cosas que consumimos. Si solamente interiorizamos esto con esta conversación en la que estamos el día de hoy, vamos a ser consumidores más responsables, no solamente a nivel personal, sino a nivel empresarial, donde estemos todos los días trabajando en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro vecindario, podemos influir de esa perspectiva de dónde vienen y para dónde van. Y lo tercero del consumo responsable, que digamos que es algo que empecé a trabajar en un artículo desde que estamos en la cuarentena, porque fue una de las conferencias con las que empezamos en Dona un árbol y The Tree School al principio de la cuarentena, y eran los hábitos de la vida sostenible. Entonces, para esa conferencia preparé algo que era el pensar, sentir, comer y usar para el consumo responsable. Y desde que empezó la cuarentena acá, eso ha migrado y terminó en que no es primero sentir, yo lo siento porque ya tuve una transformación personal, sino que el consumo responsable empieza desde el pensar, luego desde el hacer el consumo responsable y luego ya lo interiorizamos y lo empezamos a sentir. Entonces, digamos que ese es el tercer concepto y es que para ser consumidores responsables
no tenemos que sentirlo. Podemos empezar a pensarlo cómo lo podemos hacer, luego hacerlo y luego se va interiorizando y ya lo vamos a sentir. Entonces son los 3 conceptos de consumo responsable: interconexión de la naturaleza, de todo viene y todo termina en algún lugar. Y lo tercero es que para ser mejores consumidores tenemos primero que pensar, luego hacerlo y luego lo vamos a interiorizar y lo vamos a sentir y ya se queda en todos los días. Genial, Juliano. Muy interesante tu reflexión. Muchas gracias. Paola, te dejamos el micrófono a ti para que nos compartas también tu definición. Vale, muchas gracias. Bueno, yo les voy a contar un poco que yo siento el tema un poco diferente y yo lo veo desde un punto en el que, así como dice Julián, es un proceso en el que yo adopto prácticas y adopto hábitos con un estilo de vida más coherente y más consciente con nuestro ecosistema, con toda la biosfera. A mí me gusta mucho hacer como, yo ya no lo llamaría ni siquiera responsable, yo ya lo llamaría como un consumo consciente, porque como dice, quizás antes de la pandemia y ahora que estamos en este proceso y en este tema de cómo vamos a manejarnos de aquí en adelante, siento que sí hay un antes y un después. Y quizá ese antes sea ese consumo responsable y este después sea efectivamente cuál va a ser mi consumo consciente. Porque para mí personalmente, y digamos que va también enlazado con nuestro lema de la organización, que es ir más allá de la sostenibilidad. Porque yo siento que ya no se trata de sostenibilidad, porque sostenibilidad es como mantener, como tratar de ya no dañar lo que hemos hecho, ¿cierto? De mantener o de tener un equilibrio. Yo creo que ya no se trata de eso, yo creo que ya se trata es de restaurar, de cómo empiezo a pensar que mis actitudes, que mis hábitos ya no son simplemente para no dañar o para mantener, sino cómo voy a dejar algo mejor de lo que encontré. Entonces ya es un poco como cambiar la perspectiva a ir un poco más allá, siempre podemos dar más. Y en ese proceso cada vez vamos aprendiendo un poquito más, un poquito más, un poquito más. Entonces eso nos lleva también a hacer como tener un tema no solamente a nivel personal, sino también a nivel empresarial, de un liderazgo responsable y consciente. Que yo como consumidor, como decía Claudia, tengo el poder y la responsabilidad en este caso de ser ejemplo y de pensar, por ejemplo, en el ciclo de vida de lo que estoy consumiendo. ¿Qué pasa? ¿De dónde proviene? ¿Y hacia dónde va? Y cuando yo me educo en esos temas y cuando yo entiendo y comprendo, me empodero. Y al empoderarme y al hacer, al tener eso adentro, digamos como en las fibras, cuando ya lo comprendo, es cuando yo ya empiezo a actuar y es cuando yo ya me convierto como tal en un ejemplo de lo que puede ser. Yo creo que no podemos enseñarle nada a nadie, podemos recordarle cómo hacer las cosas de una manera diferente. Y no hay mejor herramienta para eso que ser ejemplo, pienso yo, porque yo le puedo decir, por ejemplo, hablando a nivel personal, yo le puedo decir a mi hijo, haz esto o haz lo otro, pero si no lo ve en mí, muy difícilmente lo va a poder hacer. Entonces, es un proceso que nos lleva a ser más conscientes y a tener un liderazgo a nivel ambiental de manera responsable. Y yo ahí también le incluiría quizá una cosa de la que no hemos hablado, y es que nosotros como humanidad estamos dejando una huella ecológica con nuestro diario vivir, con la forma en la que consumimos. Entonces también es nuestra tarea entender en qué consiste. Entender, por ejemplo, que en el año pasado, digamos a 29 de julio del 2019, fue nuestro día de la huella ecológica, es decir, del día del sobregiro de la Tierra. Es decir, que nosotros nos estamos gastando los recursos naturales de manera muy acelerada. Incluso el año pasado fue la fecha más temprana de la historia. Cuando apenas arrancó, era el 8 de agosto del 2016, el día sobregiro. ¿Y en qué consiste eso? Quiere decir que nosotros estamos consumiendo la totalidad de los recursos naturales que el planeta puede renovar en un año. Entonces cada vez se está acercando más. Antes era en agosto, ahora es en julio. ¿Qué va a pasar en este año? Entonces es ser conscientes que
todo lo que nosotros estamos haciendo en el día a día, desde la cosa más sencilla hasta la cosa más compleja, tiene un impacto, y que yo sepa y tenga la capacidad de comprender cuál es ese impacto y cómo puedo yo reducir, tanto a nivel personal como empresarial, ese impacto. Es básicamente eso, creo yo, lo que considero como tal el tema de consumo responsable. Genial, Paola, muchísimas gracias por compartir. Viviana, nos estás escuchando, ¿cierto? Te dejo el micrófono para las... Bueno, muy buenas tardes a Claudia, a Juliana, a Paola. Yo observo un panorama muy interesante acá, porque pues tenemos varios lados desde los cuales cada una está aportando, ¿no? Entonces vemos a Juliana en las organizaciones, en el gobierno, como que tratando de encontrar estas soluciones. Evidentemente, como desde el hacer primero personal, individual, para pues salir a proyectar eso como a todo lo colectivo. Lo mismo Claudia con el tema de los agricultores, de los campos, de los campesinos, estos proyectos educativos. Y Paola, pues también con el tema de economía colaborativa, con las empresas, y también algo que me parece importante y que quiero resaltar acá es el tema de también generar este tipo de conciencia y este transitar hacia estilos de vida sostenible en la familia, en el hogar, que siento que de ahí es donde parte pues muchas cosas que nos marcan en la vida. Yo siento que nosotros aprendemos de muchos valores y muchas cosas desde casa, y que más que con el ejemplo mismo, nosotros poder empezar eso a integrar nosotros desde casa, con nuestros familiares, con quien sea que vivamos, y a partir de eso salir a exponer como estas experiencias, ¿no? Entonces, yo creo que acá estamos hablando como un tema también que es muy educativo, ¿sí? Es como el concentrar de toda la conversación, de que hay un tema importante a profundizar en temas de educación, que, como mencionaba Juliana, no podemos seguir comprando, usando, tirando, comprando, usando, tirando, sino también pues empezarnos a pensar primero qué es lo que necesitamos realmente, qué recursos se utilizaron para que esto esté conmigo ahora. Todo este tipo de cosas es muy importante, y respecto a eso, puntualmente, viendo como todo este panorama, quisiéramos saber uno o dos desafíos puntuales que ustedes vean que han tenido durante su proceso en estas iniciativas, que han tenido como todos estos desarrollos personales dentro de las organizaciones, y que ustedes digan como que realmente eso es como lo que más se necesita trabajar, porque claro, estamos hablando como de un sistema que justamente está interconectado, entonces hay problemas sistémicos, pero también necesitamos soluciones sistémicas, no podemos separarnos de las demás cosas. Entonces, por eso quisiera saber cuáles son esos desafíos que cada una desde su organización y desde su quehacer encuentran para que las personas se puedan acercar al tema de consumo consciente. Si quieres, empezamos con lo mismo en orden, Claudia, Juliana y Paula. Sí, bueno, desafíos hay muchos, ¿no? Ya de por sí, digamos, interiorizar todo esto del consumo responsable dentro de la misma perspectiva de uno, porque realmente pues pertenecemos a este planeta de consumo excesivo y de a veces consumo innecesario. Entonces, eso nos lleva a interiorizar a cada uno realmente qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos cambiarnos nosotros mismos desde esa perspectiva. Cambiando nosotros, cambiamos también, digamos, alrededor en nuestra familia. Yo llegaba pues de Colombia a Italia y desde entrar y soltar la llave de la casa diferente. Y así también llegar a este cuento, por ejemplo, de los residuos en un país como Alemania, donde en la casa tenemos 5 basureros. Un basurero para los residuos de la cocina, un basurero para el papel y el cartón, un basurero para los vidrios, un basurero para todo lo que es plástico y, digamos,
todo lo que se puede, digámoslo así, meter en la bolsa amarilla que se llama en Alemania el Gelbe Sack. Todo esto es un reto, ha sido un reto y ahora llego a Colombia y digo, bueno, el reto es realmente transmitir las ventajas que comporta, por ejemplo, una separación inteligente de las basuras, ¿no? Aquí tenemos los recicladores y tenemos empresas, como lo decía Paola, que se interesan por el manejo de los residuos y que quieren hacer una economía circular. Ahorita incluso se habla de diseñar el residuo. ¿Por qué? Porque ya no hay residuos. En realidad lo que hay es subproductos. Entonces, cuando vemos y analizamos que la mayor cantidad de basuras realmente vienen de uso domiciliario y que la gran cantidad de desperdicios y la gran cantidad de experimentos que hemos hecho de buscar en el mismo basurero de la basura biológica cosas que aún sirven, pero que hemos botado porque nos parece que el colorcito de la guayaba ya está oscurito, el limón. Pues les cuento que yo me he comido comidas deliciosas preparadas del basurero. Y esos son los retos que se tienen. Por otra cosa, entonces llego yo aquí, encuentro a mi hermana o a mi mamá y encuentro que hay prácticas, digamos que es ya parte de nuestra vida, ¿no? Como calentar el carro en la mañana en un país como Colombia, o sea, totalmente. Pero son prácticas que interiorizamos y que no, por favor, nadie en Alemania, donde tenemos temperaturas bajo cero en invierno, nadie calienta el carro. Entonces, todos esos tipos de cosas y hacerle entender a la gente de alguna manera, a la familia, a los amigos, a la gente que nos rodea, porque en ese sentido los campesinos ya van a otro nivel. Ellos están en en otro estrato, digámoslo así, con respecto a eso, porque ellos viven de eso. Los residuos para ellos son el abono. Los residuos para ellos son la madera que van a utilizar en la estufa para quemar. Entonces, en ese momento yo veo que ahí están los retos, tratar de transmitir esos conceptos, tratar de hacerle entender a la gente el potencial que hay dentro de todo este discurso de la sostenibilidad y del consumo responsable. Es así como lo veo y ese es un reto que día a día, digámoslo así, estoy viviendo. Y bueno, allí vamos, pero como te digo, a nivel de estos campesinos que producen de manera orgánica y con una filosofía tan bella que para ellos la Pachamama, la naturaleza es el todo, pues aprendemos también mucho de ellos. ¿Ya? Bueno, entonces sigo mientras Viviana se conecta. Bueno, desde mi perspectiva, creo que hay varias problemáticas. Desde el punto de vista, o retos, desde el punto de vista de consumidor, pero también de empresario, eh, podría decir que son los siguientes. Voy a tratar de resumirlos. Primero, uno de los retos en el tema de consumo, pues que lo viví muchísimo en Australia, ahorita cada vez lo veo más en Colombia, es el tema de las certificaciones, de los logos de los certificados. Allí hay varias cosas y es, uno, la rigidez, procedimientos y costos que tienen estos certificados. Pueden ser una oportunidad para los empresarios, pero para los pequeños empresarios puede ser una debilidad, porque les vale muchísimo acceder a ellos para poder tenerlos. Y pues conozco certificados que digamos no son tan exigentes como uno quisiera para poder comprar súper tranquilo con esos certificados. Pero el otro problema que veo con los certificados es que el consumidor no tiene ni idea qué significan los certificados. Entonces, digamos que ahí, como podemos ver, el certificado es el medio para que cuando uno vaya al supermercado pueda comprar tranquilo,
que es una de las invitaciones que podríamos hacer el día de hoy. Sin embargo, solo con los certificados hay esas problemáticas que mencioné, de los procedimientos, los costos, que la gente no sabe lo que significa. En Australia pues habían muchísimos más certificados que los que hay acá. Y a ese tema de los certificados, digamos desde el punto de vista ya como de mercadeo, se le puede sumar algo que es el greenwashing. ¿Cómo hago yo publicidad de cosas que realmente no estoy haciendo? Entonces, por ejemplo, en Australia veíamos algo que en Colombia no pasa, y es que a las empresas muchas veces les daba susto contar lo que estaban haciendo por un tema de greenwashing, porque hay una legislación clara frente a eso. Es decir, no puedo decir que estoy siendo verde cuando no lo soy. Les voy a poner un ejemplo. En Colombia una vez yo iba para los llanos y la empresa que estaba haciendo las carreteras hacia los llanos tenía un letrero grandísimo, grandísimo, que decía, construimos por naturaleza. Y una imagen súper hermosa, verde, y pues la montaña volada, o sea, como que, por favor, no, pues es greenwashing puro. Uno no puede estar diciendo que construimos por naturaleza y soy súper responsable cuando de verdad no lo estoy haciendo. Entonces, digamos que ahí con los certificados, pues es una oportunidad porque es algo mucho más juicioso, pero pues hay unas debilidades. Y por otro lado, de la publicidad, muchas veces hay marcas, por, no sé, de café, que vemos que detrás tienen un paisaje hermoso y café natural. ¿Natural de qué? O sea, venga a ver, yo cuestiono un poquitico el proceso que se está haciendo detrás para responsable o no. Entonces, pues esa es como la primera invitación. Y digamos, eso se puede solucionar desde el punto de vista de circuitos cortos de comercialización, como lo que decía Claudia, de trabajar con campesinos. Y yo sé a quién le estoy comprando, incluso puedo hacer visitas a los lugares donde yo estoy adquiriendo mis alimentos, pues que eso, digamos, para el ejecutivo, sé que en otros lugares como Bogotá puede ser más difícil, pero se puede hacer realmente. Si uno realmente está interesado, uno lo puede hacer. Uno puede ir a esas fincas agroecológicas, saber cómo están produciendo, interesarse en el proceso y pues finalmente puede hacer un plan diferente e ir al centro comercial. Ya pasando como este tema de cómo consumo responsable frente a certificados y mercadeo incorrecto, vamos al tema de la funcionalidad de los productos sostenibles. Si ven estos productos que, digamos, nos harían consumir responsable, están surgiendo un proceso de cambio, de innovación. Estos productos y el director de IKEA Internacional, el de innovación y sostenibilidad, él lo decía en un TED Talk espectacular. O sea, los productos tienen que ser funcionales, tienen que ser de una forma de un costo efectivo y pueden ser asequibles a todos. Entonces, ahí yo encuentro una problemática con los productos, porque como están surgiendo un proceso de cambio, muchas veces no son productos funcionales. Ahí es donde como empresarios tenemos que ver cómo cada vez volvemos estos productos mucho más funcionales, cómo podemos acceder a financiación de fondos que financiarían un producto sostenible o un producto no sostenible, simplemente miran la rentabilidad, pero así tenemos que estar compitiendo con productos que no le están haciendo bien al planeta. Sí, hay que ver cuáles son los valores agregados para volvernos mucho más competitivos frente a esos productos. Con los productos orgánicos me pasa en mi casa. Ay, pero es que los huevos se dañan más rápido. Ay, pero es que este producto tiene esto. Sí, pero entonces allí tenemos que vender el valor agregado que es nuestra salud. Si no consumimos orgánico o al menos productores que sepamos que son responsables en el manejo de agroquímicos, pues finalmente nos estamos haciendo daño a nosotros. Entonces ese tema de que puede dañarse mucho más rápido, puede generar algún cambio, hay que ver cómo lo tenemos que mirar. El tema de durabilidad, acá tenemos que romper el paradigma de la durabilidad, no, entonces yo quiero eso porque es en plástico, porque me va a durar mucho más que por decir algo el cepillo de dientes de bambú. Entonces, pues esperes, el cepillo de dientes de bambú al menos viene de bambú, que es uno de los materiales renovables más grandes de todos. Y ahí es donde en la sostenibilidad todo depende. Y es una de las problemáticas también, que a veces somos como no, esto viene de China. Espérese que tenemos que entender qué es más sostenible y ahí es donde todo depende. ¿Qué es más sostenible? ¿Un carro eléctrico o un carro que no es eléctrico, pero finalmente dependiendo de dónde venga la energía? ¿Sí? Si es un carro eléctrico de una fuente energética que es cargada con carbón, pues finalmente tenemos que entender que es una termoeléctrica. Entonces, toda la sostenibilidad depende. Y eso es muy importante de lo que hablamos ahorita, de dónde viene y para dónde va. Entonces, ese análisis de que en la sostenibilidad todo depende, lo tenemos que interiorizar y tenemos que empezar a hacer ese análisis para saber qué es más sostenible. Bueno, el tema de la disponibilidad. También siento que los productos
que de alguna forma nos pueden llevar a ser consumidores responsables, a veces no están disponibles. Hace poco, porque pues casi no hago mercado en los supermercados, hice mercado en un supermercado como para abastecerme de las cosas que no puedo conseguir en los mercados a domicilio que me llegan, que todos del campo, todos son de circuitos cortos de comercialización. Entonces allí pude encontrar que, por ejemplo, podía consumir los copitos en cartón. Dije, ah, qué bueno. Y así como los copitos en cartón, encontré muchas más cosas. Y dije, ¿por qué esto no está disponible en todos los supermercados? Porque el champú orgánico que quiero comprar no está disponible en todos los supermercados. Y así diferentes cosas que he intentado. Otra de las problemáticas o retos que veo es que los productos, servicios que de alguna forma pueden ser sostenibles no están siendo tan agresivos como los productos convencionales. Y lo que necesitamos es que los empresarios que están metidos en esto o el gobierno que está metido en esto sea tan agresivo como si fuera un producto convencional. Tenemos que volvernos empresarios para vender y poder transformar que todo lo que esté en el sistema actual económico venga de productos de este tipo. Otro de los temas es las consecuencias inesperadas de nuestros consumos. O sea, cómo si ponemos una solución se puede estar afectando otra problemática. Eso es muy importante también en el tema de cadena de valor. Por ejemplo, el tema del pico y placa es una de esas unintended consequences de cosas que uno compra por este lado, pero puede estar afectando en otro. Entonces, eso es muy importante entenderlo también, a ver cómo se pueden afectar otras cosas si volteo un consumo. Y el otro es que tenemos que cambiar los paradigmas, tenemos que aprender a comer feo, como lo decía Claudia, ella hizo una receta de cosas que venían de su compostaje, por decirlo de alguna forma. Yo voy al supermercado y si veo una fruta que está porreadita o que tiene unas pequitas o que está cortada, esa es la que yo escojo. Entonces, como consumidores tenemos que entender a comprar diferente. Si empezamos a comprar diferente, los productores empiezan a producir diferente y finalmente consumir de alguna forma algo que no es tan bonito es mucho más saludable que consumir la naranja que es perfecta. Yo prefiero comerme una naranja manchada que una naranja perfecta, porque sé que la perfecta tiene miles de agroquímicos encima. Entonces, pues, esas son como algunas de las problemáticas que veo que se deberían abordar y pues que como consumidores y empresarios podemos ayudar a que se les dé soluciones para tener un consumo responsable que ayude a generar cambios sistémicos en la sociedad y en la economía. Sí, Paula, sigue. Listo, bueno, pues yo les voy a contar un poco cuáles han sido los principales desafíos que hemos vivido en dos sentidos, tanto a nivel empresarial como a nivel personal, digamos, familia, en ese sentido, en esta transformación como tal de ir hacia ese desarrollo sostenible y consumo consciente. A nivel de empresarial, digamos, yo creo que de los principales retos es transformar esa mentalidad de las empresas que lo ambiental es un costo para las empresas. Generalmente siempre lo ven como un gasto, como un tema, no como una inversión. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, que manejamos tanto el tema a nivel de manejo de residuos, como también manejamos el tema de comunicación, le ayudamos a las empresas cómo ser coherentes. Yo por ahí estaba viendo, alguien preguntaba cómo hacer para poder como que mostrarme si realmente estoy siendo consciente, estoy siendo amigable, responsable con el ambiente y no estoy haciendo greenwashing como lo mencionaba Juliana. Yo aquí les recomiendo este libro que es súper bueno, no sé si se alcanza a ver, se llama Marketing Verde, habla precisamente sobre ese tema. Y nosotros en ese caso también hemos tenido muchos retos y principales desafíos que la gente está muy acostumbrada y las empresas están muy acostumbradas a un modus operandi de consumo y consumismo realmente. Entonces, en su forma de comunicación, en el tema de que yo tengo tarjetas, de que yo saco esto porque se ve mejor y es la presentación de mi empresa, es como empezar a cambiar esas mentalidades que efectivamente cuando tú haces y utilizas materiales que son reciclados o que vienen de una cadena productiva responsable, tú lo puedes mostrar cuantificado, no solamente lo puedes hacer visible de manera cualitativa, que yo digo, ay, sí, yo estoy haciendo bien las cosas, pero ¿cómo lo demuestro?
Lo puedo demostrar, por ejemplo, en este caso, cuando nosotros manejamos el tema a nivel de economías colaborativas y a nivel del manejo de residuos, es como irme en la cadena hacia atrás, porque el mejor residuo es el que no se genera. Entonces, ¿cómo yo pienso en mi forma como opero para reducir la cantidad de residuos que yo genero como empresa, pero adicional a esto, y cómo me genero ahí esos ahorros en esa reducción? Porque hoy en día, lastimosamente, todavía las empresas piensan a nivel pesos. En ese sentido, lo maravilloso sería que lleguemos a que no sea solamente el tema, no solamente el tema económico, sino también el tema de responsabilidad ambiental, porque solo tenemos un planeta para todos, pero le llegamos a través de eso. Entonces, a través de esa economía circular, ¿qué hacemos? Irnos para atrás en cómo puedo hacer más eficientes mis procesos, cómo puedo generar menos residuos, cómo puedo generar un diseño diferente para poder tener todo un esquema distinto y ser más responsables. Cuando yo mido eso, puedo tener indicadores que como empresa puedo mostrar y le puedo decir, mire, yo estoy siendo efectivamente responsable porque tengo esos indicadores cuantitativos que me permiten decirle a usted en qué áreas, cómo lo estoy logrando. Entonces, el reto ha sido ese cambio de que lo vean no como un costo, sino como una inversión en el corto, mediano y largo plazo, porque hoy en día ya muchos consumidores estamos teniendo en cuenta de dónde provienen los productos. Y ese es también el llamado. Miremos las etiquetas, qué contienen los productos, han sido testeados en animales, qué tipos de aditamentos tienen, porque es nuestra salud, pero también yo como consumidor tengo el poder de influir. Yo como consumidor tengo la capacidad. Entonces, ahí a nivel, digamos, empresarial hemos tenido los retos directamente en ese cambio, en ese que no solo logren ver cómo ahorita les comparto el libro por acá, no se preocupen, ahorita les dejo el dato. Yo quiero contarles, por ejemplo, para que dimensionemos un poco. Actualmente vivimos 7.000 millones de personas más o menos en el mundo. Y más o menos a 2050 se espera que crezca 2.000 millones más. Toda esta gente consumiendo de la manera como estamos consumiendo, hemos llegado a cómo estamos hoy. A la pandemia que vivimos hoy de alguna manera es un resultado, es una consecuencia también de nuestra forma de vivir y de relacionarnos con el planeta. Entonces es muy importante que provenga no solamente de las empresas, sino también de nuestro quehacer como seres humanos, de nuestra responsabilidad propia, de decir cómo estoy impactando yo y que yo sea capaz también de medir mi propia huella y de saber cómo, desde lo cotidiano que puedo hacer, puedo empezar a aportar positivamente en lugar de dejar una huella negativa. En ese proceso que hemos tenido, digamos, por ejemplo, a nivel personal y a nivel familiar, llevamos más de 15 años en todo este proceso y, por ejemplo, una de las cosas ha sido ser más conscientes a nivel, como decía Juliana, también en temas de alimentación, pero no solamente a nivel de dónde lo compro y qué compro y cómo consumo, sino también empezar a pensar que el tipo de comida que yo consumo está generando un impacto. Entonces, uno de los retos grandísimos que tuvimos, por ejemplo, a nivel personal, fue tomar la decisión que nosotros estamos en este camino empresarial, ambiental, y que queremos ser ejemplo de volvernos vegetarianos por convicción del tema ambiental. Y eso a nivel de reto de los amigos, de la familia, fue bastante complicado porque incluso en unos momentos, ya después de haber emprendido un camino, como que echamos para atrás porque la presión social era mucha y después efectivamente no le contamos a nadie, empezamos a hacer todo un proceso y empezamos a ver que todo eso influye directamente en nuestra salud. Entonces, quiero que tengan en cuenta que ese consumo consciente, si el planeta está enfermo, no puede tener, no podemos pretender que nosotros estemos sanos. Entonces, nosotros tenemos que arrancar también por pensar
en qué consumimos, en cómo lo consumimos, en el ciclo de vida. Y en este punto yo quisiera que todos tuviéramos en cuenta seis principales retos, digamos, de los sectores donde creo que más debemos reducir el tema de nuestra huella ecológica. Entonces, arrancando por la arquitectura y el diseño, yo creo que tenemos que migrar más hacia el tema de bioconstrucción y bioética. A nivel de ciencia y tecnología, que si bien van de la mano por esta revolución verde para solventar el problema energético, sin embargo también hay falta de voluntad política y dinero para conseguir superar la grave crisis ambiental y el agotamiento de recursos. Entonces ahí también tenemos un reto grande. Y la apuesta a energías renovables y a la sensibilización del ahorro energético, que son fundamentales para luchar contra el tema del cambio climático. Por otro lado, el tercero sería automóviles y transporte. Tenemos que empezar a pensar en medios de transporte no contaminantes, ¿cierto? Digamos, bicicletas o motocicletas con motor hidráulico, vehículos híbridos y eléctricos, y también lo que decía, ¿y de dónde provienen esas energías con las que yo los cargo? Barcos de energía solar, y que cada vez, digamos, la brecha en que antes era muy costoso ciertas cosas, se ha ido reduciendo, y cómo poder empezar a pensar de cómo podemos empezar a migrar hacia esos temas. Además que si el crecimiento automotor continúa con ese ritmo actual, la crisis energética y ambiental será inevitable. El cuarto sería a nivel también de moda y belleza. Entonces, moda ética, el tema de moda sostenible, tengamos colecciones ecológicas hechas a bases de materiales reciclados. Por ejemplo, hoy incluso los tapabocas han hecho tapabocas de materiales reciclados para reutilizar los que no tenemos, digamos, en este momento no estamos infectados y los podemos utilizar para salir, volver, lavar, empezar a tener en cuenta todas esas opciones. O también la ropa que usamos y el tema si son textiles orgánicos, que no contienen nada sintético ni químico, que no solamente estamos haciéndonos un bien a nosotros mismos, sino que a la hora de que ese tema termine su vida útil, pues tampoco va a generar una contaminación con el ambiente. Lo mismo a nivel de la cosmética. Empezamos también a pensar en esa cosmética bio o natural, que también es una opción de cuidado personal respetuosa con el entorno durante todo su proceso de evolución. El quinto sería viajes y naturaleza. También, pues en este caso, hoy no podemos salir, pero en el momento en el que podamos, tenemos que tener ese turismo responsable. O sea, yo he visto que también la gente dice, sí, qué chévere, esos lugares tan bonitos y que queremos visitar, pero mucha gente cuando va y los visita tampoco es consciente, y hemos visto mucha contaminación en los mares con esas grandes montañas de plástico y muchos otros temas relacionados. Entonces, ¿qué implica? Implica ser un viajero que quiere disfrutar de su viaje y dejar una huella positiva en el mundo en lugar de negativa. Y buscar en ese entonces en el que podamos volver a hacer ese tipo de cosas, destinos verdes, que son viajes responsables que apoyan la conservación de la riqueza natural, pero también de la cultura como tal del territorio. Y por último, pues lo que ya habíamos hablado, que es alimentación y salud. Por ahí leía un tema interesante que se llama la revolución del caracol, que es como la slow food, que es la vuelta a los sabores y comidas tradicionales, promoviendo estos productos locales y sus métodos de cultivación, a consumir los productos de temporada, a estar en concordancia con ese ciclo de la naturaleza. Si la naturaleza hoy está produciendo en cosecha en el lugar donde yo estoy naranjas, es porque mi cuerpo necesita naranja. Entonces, consumo lo que la tierra me está dando en ese momento porque estoy en coherencia como tal con la tierra. Entonces, digamos que este es más o menos el llamado en esos 6 ámbitos, que creo que son los que tienen el mayor reto a nivel de disminuir nuestra huella y dejar en su lugar una huella positiva en el ambiente. Bueno, muchas gracias a las tres. Nos quedan 2 preguntas, entonces vamos a tratar de más o menos responderlas. Por ahí cada una se puede tomar 5 minutitos para poder alcanzarlas a abordar porque son importantes. Y bueno, la siguiente pregunta es que afuera, digamos que está la tendencia en pensar que las organizaciones, las corporaciones, las empresas
son las que tienen pues todo la responsabilidad, ¿no? Y a veces nos olvidamos que somos nosotros también desde nuestras acciones cotidianas que podemos aportar, digamos, al ahorro energético, desde desconectando nuestros electrodomésticos cuando no los usamos, bañarnos en muchísimo menos tiempo de lo que muchas personas posiblemente se tardan para ducharse, sí, como esas acciones cotidianas que nosotros de pronto podemos evidenciar para que las personas empiecen como a aportar desde su lado, porque claro, digamos que está este tema de caer en la trampa del todo o nada. Entonces la gente dice, pero ¿por dónde empiezo? Pero es que yo, pues, ¿para qué reciclo si de pronto yo todavía como carne? Entonces, pues, no estoy haciendo como la labor suficiente que se necesita, entonces me quedo en la comodidad, ¿no? Entonces, muchas personas de pronto caen en esta trampa de que no hacen esto porque justamente como que no le ven el valor a eso. Y yo siento que una de las estrategias que se podrían implementar y de los desafíos es que la gente no ve la retroalimentación de lo que hace. Entonces, digamos, reciclan en sus casas, pero no hay una retroalimentación que les diga lo están haciendo bien. Esto se logró cuando usted está reciclando su casa, estos fueron ya lo que nosotros por cifras, por datos científicos pudimos evidenciar de que la comunidad pues justamente sí está haciendo su labor y vamos bien y sí, como que no hay esa retroalimentación y la gente pues simplemente como que no le ve la importancia. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo creen que podemos, digamos, integrar este tema de consumo responsable en nuestros hábitos cotidianos, ¿sí? De una forma más personal, más cercana y que la gente empiece como a comprender esto desde su lugar personal, ¿no? Y desde el autocuidado también. Si quieren, empezamos con Eh, Claudia. Sí, bueno, pues eso, digamos, de alguna manera tiene que ver con lo que decía Juliana hace rato. Es como volverlo un estilo de vida, que es cuando se vuelve un estilo de vida, cuando tú interiorizas y cuando te haces consciente de lo que eso representa para el medio ambiente, para la economía, para la sociedad. Y desde ese punto de vista, pues interiorizarlo significa pues actuar de acuerdo a eso. Yo desde hace muchos años que no me compro ropa, por decirlo. Además porque vengo aquí, como tengo 3 hermanas que más o menos tenemos la misma talla, pues es casi ¿no? Imposible, porque siempre llego acá y tengo una cantidad de ropa que me están regalando, ¿no? Pero tampoco en Alemania, o sea, en Alemania yo lo que hago es llevar la ropa a Cáritas o a una asociación de mujeres que se llama Zora, donde yo sé que ellas de alguna manera ayudan también a otras mujeres y a otras poblaciones más vulnerables que han llegado mucho a Alemania en el último tiempo debido a lo que es toda la migración de esta gente de Siria, de Pakistán y de todos estos países. Entonces, digámoslo, interiorizar significa ya comprar responsablemente o no comprar. O sea, yo en realidad, lo que te digo ya, compro en la tienda del primer mundo, así se llama, Eine Welt, y allí sé que me va a costar algo más caro, pero sé que con esa contribución yo estoy pagándole al campesino, no lo que le paga el Aldi por cultivar ese banano y que el mismo precio lleva la mano de bananos, está costando 1,19 € desde que yo me acuerdo y sigue costando lo mismo. O sea que se imaginan, el costo de la vida para ese campesino ha subido, sin embargo él no está recibiendo ninguna retribución con eso. Pues no, prefiero comprar la mano de bananos en 2,50 €, que es un costo, claro, alto, pero yo ya lo interioricé. Yo ya lo interioricé y sé, porque trabajo con comunidades agrícolas, lo que eso significa.
Entonces, de alguna manera es crear esa conciencia que ya te llega y prácticamente no eres capaz de hacer otra cosa. Entonces, comprar en tiendas de segunda mano, comprar un celular que se pueda reparar, tratar de reciclar lo que más se pueda en la casa, de darle un segundo uso a todo lo plástico, de darle un tercer uso a esto. En mi casa, bueno, las bolsas plásticas de por sí en Alemania te cuestan 10 centavos en el supermercado, ¿no? Dependiendo del tamaño. O sea que eso ya se vuelve, digamos, una renta. ¿Para qué tenemos las bolsas de tela? ¿Para qué si podemos reciclar las mismas bolsas plásticas que tenemos allí guardadas? Entonces, como te digo, eso es una cosa que depende de la educación y de la vivencia personal. Y pensar que todo eso pues va a influir no solamente en la salud nuestra, sino en la salud de tantas otras personas en el otro lado del planeta. Porque vivimos pues en un mundo globalizado donde todo se interconecta. Y así como el cambio climático nos toca aquí, pues les va a tocar también allá. Con respecto a las certificadoras y lo que nombraba Juliana, no estoy de acuerdo. Pienso que aquí, por ejemplo, nuestros grupos campesinos tienen ellos mismos un sistema de autocertificación que se las da la misma Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, donde ellos vienen y sin costarte un centavo, ellos vienen, analizan todos los procesos que realizan y hacen una evaluación y de verdad dicen, esta finca es bio o esta finca no trabaja, digamos, de manera orgánica. Para eso, pues van desde prácticas agrícolas con respecto al uso del suelo, con respecto al manejo fitosanitario, con respecto al uso del recurso agua, del recurso aire, del recurso energía. Entonces, yo pienso que eso realmente tiene que ver mucho con sensibilizar y con volver todo esto un estilo de vida que nos hace, digamos, de manera felices, saludables y que podamos también llevarlos a otras personas. Yo hago mucha sensibilización a nivel de mi casa. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia todavía estamos con el consumismo al piso, o sea, siempre queremos comprar y comprar cosas que no necesitamos. Yo estoy siempre por reciclar, reutilizar y reformar todas las cosas. Entonces, me dirán un poco hippie o qué sé yo, no me interesa. Pienso que esto es lo que le falta al planeta de alguna manera para poder salir adelante y para que no pongamos en peligro la subsistencia y los recursos para las futuras generaciones. Y de acuerdo a la parte agrícola, diría, ahora más que nunca y después de esta crisis, los circuitos cortos de comercialización se convierten en la mejor alternativa para minimizar todas las pérdidas de productos perecederos y asegurar ingresos para los grupos campesinos y para los establecimientos comerciales también. El fomento a la asociatividad. En los esquemas colectivos tenemos que aprender a trabajar en equipo, a trabajar en grupo. Parece fácil, pero no es. La comercialización y la compra de insumos es clave para enfrentar colaborativamente esta crisis y esta pandemia. Ante la dificultad de la solución a casos individuales de oferta y de demanda en muchas regiones, pues si las alcaldías, las gobernaciones piensan en dejar de ser corruptas y se interesan de verdad por la gente, pues organizar redes de producción y de comercio minorista, conectar a los productores individuales con organizaciones y cooperativas de la zona, organizar a los comerciantes, a las tiendas de barrio. Las alcaldías deben buscar espacios adicionales para el almacenamiento local de alimentos, conectar la producción de los productos perecederos con las plantas de transformación básica. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros concretamente con BioValle. Garantizar esquemas colaborativos solidarios para el transporte y la logística de alimentos, particularmente en un país como Colombia, que es tan grande y que tiene tantos problemas de movilidad, de conectividad.
combinar las transferencias de ingresos, con la entrega de agroinsumos para mitigar impactos potenciales en los sistemas de producción, el uso de las tecnologías y de las plataformas inteligentes para acercar la oferta y la demanda. No existe que los campesinos no estén ahora conectados con el mundo y que tengan que seguir viviendo en el campo con el asadón y con la pala. No, señor. Yo soy partidaria de que las nuevas tecnologías sí ayudan a mejorar la calidad de vida de los campesinos, pueden ayudar también a hacer más eficientes sus procesos y hacer más eficientes también sus cosechas y hay que utilizarlas. Entonces, pues esto es lo que quería comentarles por ahora. Listo, gracias Claudia. Vamos con Juliana, si quieres. Bueno, voy a tratar de hacerlo en 5 minutos. Acá me estoy poniendo el recordatorio. Bueno, vamos entonces con lo que les estaba hablando, que estoy creando del pensar, actuar y sentir, porque primero lo hacía al revés, porque es como yo lo hago, pero pues eso ya es después del cambio. Entonces, digamos que esto es para todas las que y todos los que quieran empezar. Entonces, empecemos con el pensar. ¿Cómo podemos cambiar desde el pensar? Uno de los primeros es rechazar los materiales que no necesitamos. O sea, yo amo todas las R's, pero la que más estoy utilizando últimamente es la de rechazar. Si rechazamos lo que no está en balance con nuestro planeta, la sacamos del estadio. Entonces empecemos a rechazar. Ahí sí, discriminemos. Discriminemos sin separar, porque pues no hay que separar en los que tienen hábitos diferentes. Hay que unirlos frente a una necesidad común que es generar un cambio. Yo, por ejemplo, reduje todos mis residuos al máximo, eso fue algo de lo que traté de hacer, y pues lo que no puedo reducir, hice, por ejemplo, un punto limpio en el edificio donde vivía, pues porque ahorita estoy en el área rural, pero allí mismo lo puse. Ya hoy en día, con ese punto limpio en mi propia bodega, lo que logré fue que el administrador ya montara un sistema de reciclaje. Entonces, digamos que cada cambio, por pequeño que sea, va generando otros. También, digamos, aseguraba que mis residuos llegaran a un reciclador. Entonces, eso es muy importante. Si nuestro edificio no tiene, pues tú puedes contactar a un reciclador, seguramente que lo puedes hacer y puedes entregarle tus residuos si tu edificio no tiene sistema de reciclaje. Como lo decían muchos, yo realmente compro realmente lo que necesito. Con el tema de la ropa, pues es algo que también intercambio con personas, compro de segunda y digamos que en temas de conferencias y eso trato de mantener unas 2 o 3 pinticas buenas al año nuevas como para tener buena presencia en conferencias, pero el resto casi todo es de segunda o intercambio con amigas. Y lo mismo, también recibo donaciones de todos lados, o sea, todo el mundo me regala cosas porque sabe que las recibo con hartísimo gusto y son de segunda. Ya antes, digamos, como promoviendo el tema de uso de compostaje, es algo que a todo el mundo le digo que es súper fácil hacer, que lo intenten hacer, así yo haya tenido problemas de hacerlo en casa, pero después lo logré solucionar, es algo que lo que podemos hacer pensando que es fácil en lo que se necesita. Ya digamos, partiendo del punto de actuar, pues porque si hablamos de todas nos quedamos acá mucho rato, pero entonces eso es como algunos tips. En el tema de actuar, bueno, lo que hablábamos en el tema de comprar local, si nos metemos en el cuento de comprar local, pues de verdad que hacemos un impacto grandísimo para nuestras... Juliana, ya no te estamos escuchando. No, no te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Ya. Ah, ahora sí. Bueno, es que hay unos gatos jalándome el micrófono. Entonces, Estabas en el tema de comprar local. exacto, entonces digamos que en ese tema de comprar local es muy importante que sean productos orgánicos o agroecológicos, que eso hace fácil y digamos que los circuitos cortos de comercialización ayudan a eso y en este momento pues ayudamos a emprendimientos. Digamos que acá en el área rural yo tengo mi propia huerta, personas muy lindas me han regalado semillas, últimamente tengo uno que se llama como un calabacín, es un calabacín gigante, entonces digamos de ser responsables y los que podamos cultivar o tener huertas o espacios así en nuestros balcones, pues lo podemos hacer. Esto ayuda muchísimo. Digamos el de consumir menos azúcares es clave también, o sea, tanto como el de reducir el tema de proteínas. Digamos que los
que no quieran migrar a un tema vegetariano, lo que pueden hacer, yo he sido vegetariana, ya no soy vegetariana, lo que sí hago es que las porciones son muy pequeñas y no son todos los días, entonces digamos que es un tema inclusivo, todo el mundo lo puede hacer, simplemente no consuma carne todos los días, el que no quiera ser vegetariano, o consuma unas porciones muy pequeñitas y aumente a las verduras, a los granos, de todo, y va haciendo un cambio paulatino, no tiene que ser como un corte así. Cuando llegué a Armenia sí traté como de implementar en mi casa un día vegetariano en la semana, que es como por donde se empieza, y ya después de ahí a mezclar otras cosas. La innovación en el tema de alimentos de temporada, de preparar cosas innovadoras con los que están en la huerta, es una de las cosas que podemos hacer en el tema de comer, en el de actuar. En el tema de usar, mejorar la huella de carbono por medio del transporte público, bicicleta, caminata, pues todo esto ayuda muchísimo. También el tema de las medicinas, algo tan básico como empezar a escuchar el cuerpo. O sea, ¿qué nos dice el cuerpo antes de enfermarnos? Para que no, ya se cumplió en los 5, voy a cerrar rápidamente. Para que no tengamos que llegar a enfermarnos, o sea, podemos consumir temas alternativos, escucharnos muy bien y así, pues, digamos que es algo que se puede hacer. Lo del tema de la copa menstrual es algo que empecé a hacer este año porque realmente era un paradigma como de mi mente, pero muchas amigas mías llevan muchísimo tiempo haciéndolo y es algo que ya lo hice, me pareció chévere y creo que se puede implementar muchísimo, muchísimo más. El tema de bioproductos es algo que está siempre en mi top list para poder hacer cualquier compra. Cuando compro bioproductos estoy viendo que sean reutilizables o que sean de materiales reutilizados o reciclados o que sean materiales que se puedan biodegradar y que sean materiales en especial de alta renovación. Entonces digamos que eso ayuda muchísimo para todo lo que hablaba Paola, el tema de los maquillajes, el tema del cepillo de dientes también si uno quiere, el cepillo del pelo, bueno, en todos los productos que se puedan generar. Y finalmente algo que ha cogido muchísima fuerza y todo el mundo lo hace, pero pues se nos tiene que volver disciplina, es el tema de tener nuestro propio vaso plegable en la cartera siempre, botella, pitillos si lo necesitamos, cubiertos, o sea, ese kit tiene que mantener con nosotros siempre, más la bolsa, pues es algo que se tiene que hacer. Y ya de ahí pasar al tema de sentir. Cómo yo siento y todo esto se integra en un estilo de vida sostenible. Es decir, yo no hago todo esto y dejo de hacer ejercicio. El ejercicio, el yoga, la meditación, todo eso hace parte de verdad, uno crear un estilo de vida sostenible, porque es que cada vez que tomamos mejores decisiones nos conectamos con el planeta, entendemos lo que es un balance de vida y de que finalmente estar bien nosotros lo podemos hacer. Y con lo que decía Paola del tema de turismo responsable es clave, y también la elección de qué hacer el fin de semana cuando podamos salir. Podemos ir al cine, o podemos ir a un parque, o podemos ir a una reserva natural. Entonces, si empezamos a demandar cosas que sean de conexión con la naturaleza, primero vamos a estar bien nosotros en manera saludable y también podemos pues finalmente generar un bienestar común. El tema de la espiritualidad es clave, creer en Dios, creer en el que no crean Dios, creer en algo, o sea, hay algo mucho más grande que nosotros, y ahí viene el tema de la gratitud. Si empezamos a valorar cada recurso natural, cada cosa que llega a nuestra vida, lo vamos a empezar a manejar con mucho más responsabilidad, que creo que fue lo que pasó ahorita en la pandemia. Todo el mundo no quiere desperdiciar nada de alimentos, siempre debería ser así. No todo el mundo quiere utilizar hasta el máximo cada recurso que hay en el mercado. Siempre debería ser así. O sea, ¿qué hace diferente que estemos en pandemia o que no estemos? Tenemos que empezar a tener gratitud con todo lo que llega a nuestra vida, y finalmente esto nos va a llevar a elevar el nivel de conciencia que tenemos y a generar mejores decisiones. Y bueno, el último en el tema de sentir, que les quiero dejar ya para despedirnos, pues en el tema mío, es... yo tengo una necesidad y un sentimiento por sembrar árboles todos los días. Entonces, si alguien cumple años, le siembro un árbol. Si alguien se muere, le siembro un árbol. Si alguien nace, le siembro un árbol. Si alguien se gradúa, le siembro un árbol. Digamos que es una de las campañas que tenemos con las amigas mexicanas, que se llama Donar un árbol al mundo. Lo estamos implementando en Colombia. Entonces se los voy a compartir también para que lo puedan realizar. Y así finalmente, estos son muchos tips, pero resumámoslo que en el pensar, si pienso diferente, activo mi pensamiento sistémico y crítico. Si de ese pensar actúo de manera diferente cada vez que tengo que tomar una decisión de mi compra o de cualquier cosa que hago en la vida, y todo esto lo termino interiorizando en un sentir y en una elevación de conciencia, voy a ser un consumidor responsable, y esto va a terminar en un balance de vida con hábitos sostenibles que nos van a ayudar a todos a estar muchísimo mejor, tanto en nuestra salud como en nuestra economía.
Gracias, Juliana. Ahora, si quieres, Paola, tienes la palabra. Gracias. Bueno, pues me la dejaron difícil. Voy a tratar de no repetir nada de lo que ya han dicho como para aportar algo diferente. A mí me gusta mucho trabajar a nivel de preguntas. A mí me gusta mucho cómo funciona el cerebro. Entonces, digamos que mi estrategia como tal es poderme hacer preguntas para que el cerebro encuentre como esas soluciones y esas respuestas. Y yo hoy quisiera compartirles a todos esta, que es cómo puedo vivir mejor necesitando menos. Allá es hacia donde deberíamos apuntarle. ¿Cómo lo hago? Porque como les decía, el mejor residuo es el que no se genera. Entonces, aquí contándoles también un poquito de lo que decía Juliana, nosotros como padres, nosotros somos padres de un niño de 10 años y desde que él nació, nosotros sembramos un árbol por cada vez, o sea, celebrando su cumpleaños siempre sembramos un árbol. Entonces esto se empezó a convertir como un hábito propio, pero aparte de ese hábito propio, empezamos a inculcarle también, sin querer, digámoslo intencionalmente, entre comillas, pero muy sutil, ese hábito a él, que eso va a ser algo que se va a replicar. Entonces, ahí es donde les digo, cuando nosotros adoptamos las cosas desde nuestra vivencia, nosotros tenemos la capacidad de poder influir en los demás. Entonces, al principio se convirtió en algo que simplemente era como, listo, hoy tenemos un árbol por cada año, pero resulta que cada vez que hay algún proceso de siembra, ahí estamos metidos de cabeza. Y entonces ya te vuelves un referente y la gente a veces que quiere sembrar árboles me dice, Paola, queremos sembrar, ¿dónde? Conéctame, ¿con quién? Porque ya se acuerdan que nosotros estamos como en ese tema y nos buscan para eso. Y así en muchos otros temas, como por ejemplo en el tema de elimina los plásticos de un solo uso. Eso ya debería estar, pero en la cabeza de todos. O sea, ya no necesito comprarme el agua embotellada en un plástico que lo voy a usar 5, 10 minutos, 1 hora, un día y después, ¿cuántos años termina ese plástico en degradarse? Y eso o está generando una contaminación o está generando muerte de otros animales. Entonces, adopta ese tipo de hábitos y a veces creemos que ese plástico de un solo uso es solamente eso, pero si te fijas y haces una introspección de las cosas que utilizas en el día a día, haz la tarea y haz una lista. ¿Cuántas cosas de plástico de un solo uso tienes? Entonces, si usas cuchillas de afeitar, si usas botellas plásticas, si usas todos los elementos de aseo que tenemos vienen en plásticos, adivinen qué, de plásticos de un solo uso, porque a la final, ¿cuántos plásticos estamos comprando mensualmente en ese tipo de productos? Entonces, es empezar a darte cuenta de que tenemos que cambiar esos hábitos. Entonces, se evita el uso, como ya decían, de bolsas plásticas. A mí me gusta mucho el tema de donar cosas que no utilizo, de hacer trueque en diferentes cosas. Hoy en día, como nos contaban en otro webinar en Global Shapers y en MAO, en un tema de los Andes, existen espacios donde los chicos intercambian diferentes tipos de cosas. Entonces, intercambian ropa, intercambian libros, y busca esos espacios en tu entorno para poder, a veces, te encuentras con sorpresas y es realmente cambiar como ese paradigma. Yo también voy muy de la mano con, piensa en qué te conecta a ti con la naturaleza, porque finalmente a todos nos conectamos de una manera diferente. Hay personas que les gusta la fotografía, otro el tema de los árboles, otro el tema del agua. Entonces busca cuál es esa causa que te conecta, porque esa causa que te conecta va a ser la que finalmente hace que tú empieces a pensar cómo puedes aportar a esa causa y cómo puedes empezar a generar unos hábitos distintos. Y para finalizar, una cosa que hablabas, Vivi, y que me parece súper interesante, y los invito a que nos visiten en nuestras redes, @Symbiotic2018 o en Red Symbiotic en nuestra web, y es que hoy en día todos estamos en casa, ¿verdad? Entonces la cantidad de residuos se está generando en casa y hoy tenemos la maravillosa oportunidad de empezar a hacer el cambio desde casa.
Entonces hoy podemos empezar a separar bien, hoy podemos empezar a distinguir los diferentes tipos de residuos que tenemos, por ejemplo, el aceite usado en casa. Si sabemos que una gota de aceite contamina 1000 litros de agua, eso es un montón. O sea, si apenas botas un chorrito cuando lavas los platos, estás generando una gran contaminación de agua. Entonces hay muchas cosas que desde casa podemos hacer y nosotros como institución estamos ayudándote a ti desde tu casa, desde tu conjunto residencial, a conectarte con esas soluciones. ¿Quién se puede llevar tu aceite? ¿Quién se puede llevar tus residuos potencialmente reciclables? Conectamos directamente con los recicladores. ¿Quién se puede llevar esos residuos que generan contaminación, como lo son las bombillas, como lo son los aparatos eléctricos y electrónicos? Todo ese tipo de cosas nosotros te podemos ayudar no solamente a conectarte, sino también a llevar una trazabilidad, es decir, dónde se generan, cuánto se generan y cómo estamos impactando, porque es verdad que cuando yo sé que dejo de botar eso a un relleno, que sé a qué le estoy ayudando, por ejemplo, las tapitas, que sé que estoy ayudando a unos niños con cáncer o que sé que estoy ayudando a unos animalitos, me motiva a mí, me inspira para poder seguir haciendo la tarea. Entonces, nosotros te ayudamos a conectar con esas iniciativas y además de eso, te vamos a contar cómo estás impactando en cifras. O sea, cuando una persona, dos conjuntos y cuando somos toda una red, podemos mostrarte cómo podemos empezar a impactar todos juntos en y que sí vale la pena hacerlo y que sí vale la pena no llevar esos temas allá. Además que también próximamente vamos a tener un portal educativo gratuito, entonces también los invito para que puedan estar allá y aprendan mucho más a nivel de residuos y de cómo podemos impactar positivamente. Bueno, muchas gracias, Paola. Creo que todos estamos acá felices escuchándolas. Todos estos conocimientos y estos tips son muy valiosos para todos los que estamos conectados. Nosotros les compartimos por el chat de este Zoom una pequeña encuesta muy breve porque también nos interesa mucho conocer la opinión y la perspectiva de las personas que están conectadas. Pues la idea es seguir con esta iniciativa de webinars, seguir conversando con personas pues expertas que cada vez nos enseñen más cosas. Creo que todo lo que conversamos hoy acá, todos lo recibimos con mucha gratitud. Creo que son conocimientos muy, muy valiosos. Todos quedamos ya con la pista de Juliana, de Paola, de Claudia, si las queremos seguir. Si nos quieren compartir también, Juliana ya nos compartió un link de Facebook. Paola, si quieres también puedes compartir como tus redes, igual Claudia, porque me imagino que todos los que estamos acá conectados en algún momento que quisiéramos retomar conversaciones con ustedes, entonces creo que es muy valioso que todos quedemos acá conectados. Este webinar quedó grabado para las personas que de pronto no se pudieron conectar o quienes están conectados y quizás quieran entrar a repasar algo puntual de la conversación. Este webinar va a quedar subido en el canal de YouTube de Firmamento. Normalmente después de estos ejercicios lo que nosotros hacemos es decantar la información y convertir todo este conocimiento en un artículo que publicamos también en las redes de Firmamento, en el blog de Firmamento. También seguimos como en conversación con los expertos para aterrizar un poco más todas estas inquietudes y poder seguir avanzando en nuestra iniciativa de llegar a un asunto puntual frente al cual podamos tomar acción como club. El próximo webinar va a ser el 1 de junio. Y va a ser sobre ciudadanía, entonces también son todos bienvenidos, igual Paola, Juliana, Claudia, también muy, muy invitadas, pues sí, y bienvenidas a seguir como haciendo parte de estos espacios. Mil gracias por haber atendido este llamado, haber aceptado la invitación, ha sido un gusto conversar con ustedes y felicitaciones, creo que son las tres muy, muy tesas. Todos estos proyectos son muy interesantes y seguramente un gran referente para quienes estamos empezando a dar pequeños pasos hacia acciones que generen cambio. No sé, Vivi, si quieras también decir algo más. Aquí en el chat todos están diciendo que gracias, dándole las gracias pues a las expertas que nos acompañaron.
Paola ya compartió su enlace de redes, Juliana también. Listo, ahí quedamos todos como con la información para seguirlas y seguir sus iniciativas. Y Yo muchas gracias. finalmente como que quería agradecer mucho a las tres por compartirnos todos sus conocimientos, sus saberes, porque definitivamente algo que yo pienso y es que el espíritu de equipo, de colaboración, es el que nos da esa fuerza individual para nosotros poder tomar acciones todos los días. Entonces, me parece que estos espacios son muy valiosos para ver que hay personas que están trabajando, que tienen las mismas inquietudes, que de pronto tienen los mismos miedos, pero que nada es tan grave nunca, ¿no? Y que siempre podemos decidir hoy, porque solo tenemos hoy para poder decidir actuar de manera más consciente con nuestro planeta y pues desde el autocuidado también, porque algo que dijo Juliana y que me parece muy importante es como el tema del autocuidado, de hacer deporte, de eso que nos da la vitalidad y la energía para nosotros poder salir y tomar decisiones más conscientes. Entonces, agradecerles por su tiempo y pues claramente seguir conectadas con ustedes porque pues sus aportes a futuro y ahorita en el presente justamente son muy valiosos. Muchas gracias a ustedes por este espacio, de verdad, qué chévere que estén generando este grupo de cambio, muy admirable todo este proceso y gracias por invitarnos. Igualmente quería agradecerles y despedirme, invitarlos a que consulten un poco la página de ladiversidad.org, ahí pueden ver un poco más sobre nuestros proyectos y sobre las iniciativas que estamos haciendo y obviamente pues cualquier contacto, estamos contentos de oír siempre de ustedes y veo que la mayoría somos mujeres las que estamos en este chat, así que somos la fuerza que vamos a cambiar este planeta y yo las invito a todos a que nos pongamos las pilas con eso. Feliz noche. Pero por supuesto, muchas gracias, un abrazo fuerte, descansen y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí este tiempo. Chao, gracias. Chao, gracias, a consumir responsable. Pero por supuesto. Aplicar lo que vemos hoy todos. Total. Bueno, chao, que estén bien. Chao, gracias.